Buenas tardes. Comenzaremos hablando de lo que es la materia propiamente en sí. Y vamos a comenzar diciendo que toda organización en su descripción y análisis debe tener en cuenta el aporte humano, el aporte tecnológico, el aporte que hacen los mismos grupos dentro de la organización y de los individuos. ¿Sí? Vamos a definir como estructura de la organización, eh, que es un concepto que se refiere más que nada a la relación de las personas con las actividades que debe desarrollar dentro de la organización. Dentro de esta organización hay diseños, hay formas previstas. También los modos de relación, tal como están operando en la práctica, que podemos distinguir entre estructuras formales, o sea, estructuras aquellas que ya están formadas, declaradas, y las emergentes. Con el concepto que se refiere o en que se divide y se acepta el trabajo o la especificación de las tareas. Es decir, puede ser declarada o puede ser emergente en cuanto a la especialización y la forma en que se van a desempeñar las tareas. También hay relaciones dentro de una organización de acuerdo a las líneas de autoridad y de las redes de comunicación. O sea, si no hay comunicación, no se pueden coordinar las tareas. Y lo fundamental, si no hay comunicación, no podemos alcanzar los objetivos y los fines determinados de cualquier estructura. El concepto de estructura es un concepto de idea, de orden, de articulación de las tareas y las funciones. Es un orden que sigue variados criterios. A ver, lo podemos dividir por funciones, los podemos dividir por zonas geográficas, los podemos dividir por determinados fines a alcanzar dentro de la organización para alcanzar el objetivo general. En cuanto a los diseños, se puede hablar que pueden ser estas estructuras rígidas, flexibles, transitorias, permanentes, centralizadas o dispersas. Y cuando en una organización hay un ambiente incierto, cambiante, las formas de coordinar los diversos grupos son con lógicas diferentes. Hay un momento del diseño de la estructura que tiene que ver con el planeamiento de la organización y con el proceso de ajuste. Es decir, a ver, ¿qué planeo dentro de la organización para alcanzar el objetivo? Pero dentro de ese planeamiento siempre va a haber ajustes, evaluaciones que me van a llevar o a seguir con el fin propuesto o a hacer algún retroceso para replantear las cuestiones porque no están saliendo las cosas como deben ser dentro de la organización. La estructura de manera formal y pública establece las áreas o funciones o niveles de jerarquía y la relación de los sectores. Es un reflejo en que la forma de la organización propone conseguir sus objetivos. Es una división del trabajo, pero también es una articulación del trabajo. Yo les había dicho que mediante qué la comunicación organizacional. El esquema define los modos. O sea, cuando decimos esquema, estamos para que ustedes lo relacionen, por ejemplo, el organigrama interno, ¿sí? Definen la autoridad, definen la sede de comunicación, definen los controles entre las funciones de los individuos, los grupos, los sectores. Por eso nos dividimos en divisiones, departamentos, direcciones generales. O sea, diferentes departamentos, divisiones que tienen diferentes fines,
para alcanzar el fin último, que es la seguridad pública y ciudadana. Por eso el diseño siempre es necesario tener esta relación en el diseño del esquema y la realidad que voy a enfrentar. O sea, dónde voy a incorporar el diseño y el planeamiento de esta organización, en qué ámbito cultural, social, político lo voy a hacer. Que nos ocurre dentro de la misma institución. No es lo mismo aplicar un plano operacional, por ejemplo, en Córdoba capital que en el interior de la provincia. Hay diferentes culturas, hay diferentes rasgos políticos, sociales, a los cuales debemos adaptarlos para que nuestro trabajo alcance su fin determinado. Otro concepto fundamental de esto, como bien está marcado en el apunte, es el proceso. El proceso se refiere a la organización en movimiento, a las actividades que se cumplen de forma recurrente. Y acá es que nada puede ser un episodio aislado, por más que estemos en áreas diferentes. Tienen que ver con la continuidad dentro del sistema. ¿Sí? Yo no puedo hacer, aunque esté en un área diferente a la de otro integrante de la organización, algo que sea aislado y que no esté de acuerdo con los fines de la institución. Y de las tareas que voy a hacer. El concepto de proceso se refiere a actividades que se retroalimentan y que se realizan a sí mismos. Es decir, se reinician, se recomienzan en forma continua. Es un proceso, ¿sí? Que comienzan, se retroalimentan, se realizan, que pueda haber cambios en ese proceso, pero para que ese proceso dé resultado dentro de la estructura para alcanzar los objetivos. No es causa ni consecuencia, no es un objeto concreto, ni funciona de manera aislada. Si queremos asignarle un sentido, debemos decir que debemos entenderlo como el liderazgo. Debemos entenderlo como la autoridad que lleva a cabo esos procesos, que debe tener en cuenta todos los factores de la organización para alcanzar, como bien dije, los objetivos. Bueno, el proceso, reitero, se refieren a esas actividades no aisladas y que siempre van a responder a la estructura para alcanzar el fin. Toda organización, y la organización tiene propósitos generales, toda organización los tiene. Sus directivos, para otros son los cargos políticos, nivel político, otro nivel directivo, según la organización que sea en su estructura, son los que toman las decisiones. Estos propósitos se expresan de manera más concreta en objetivos y metas que deben alcanzarse a través del esfuerzo en conjunto de toda la organización. En teoría, y como debe ser, los objetivos se utilizan como guía para orientar las decisiones de la organización. Pero estos objetivos, cuando hablamos de visión, deben ser compartidos. Si los integrantes de una organización
no sabe hacia dónde va esa organización, no sabe qué objetivos tiene que cumplir, difícilmente puedan llegar a alcanzar. Entonces, la visión tiene que ser compartida de los objetivos y se refleja en unidad y acuerdo de todos los miembros. En el marco de la diversidad de funciones que haya, ¿no? Pero todos deben conocer sus objetivos, ¿sí? Tanto de su área de responsabilidad como los objetivos de la institución o de la organización en general. Para que una organización siempre tenga su rasgo particular, debe existir algo que se llama cultura de la organización. La cultura de la organización son esos mitos, esos hitos, la forma de comunicarnos, la forma de vestir, ese reglamento interno, las pautas que tenemos como trabajo, ¿sí? Que nos van a marcar cómo somos entrenados, cómo somos educados, la forma de pensar, de comunicarnos, vuelvo a repetir. Y que esa estructura, mejor dicho, esta cultura de la organización dentro de la estructura, nos va a definir para nuestra función. A ver, vamos a la policía. El policía tiene su forma de vestir, su forma de hablar. Hasta por ahí mezclamos el lenguaje policial con el lenguaje coloquial que debemos utilizar para el diálogo con cualquier persona. Eso hace porque la estructura es muy fuerte, ¿no? En lo comunicacional. Cómo hablamos, cómo nuestro corte de pelo, por ejemplo, nuestra forma de vestir formal, nuestro uniforme, todo eso que hace a lo interno, después cuando sea para la consecución de los fines o alcanzar los objetivos, va a ser lo que nos va a definir nuestra cultura organizacional, ¿sí? Y en nuestra cultura organizacional muchas veces se da algo que Schein lo dice en otras palabras, un autor que he citado en el apunte, es que aquellos que tienen mayor antigüedad es como que van dejando o van haciendo un camino de conducta y van formando a esos que vienen atrás o son más nuevos dentro de la organización. En algunas organizaciones. En otras organizaciones, la cultura de la organización o esto que se refiere Shane se va a dar únicamente por la formación académica, la formación continua, ¿me entienden? Hay diferentes formas de cultura de la organización, pero que en definitiva es algo muy fuerte que termina marcando a cómo nosotros, hasta en nuestra propia vida personal, podemos llegar a conducirlo. En cuanto a la policía como organización, el estudio de cualquier organización humana tiene que empezar por el reconocimiento de cómo es su organización. Y nosotros tenemos que nuestra organización, por ejemplo, es una organización rígida, es una organización con un diseño en la toma de decisiones piramidal o verticalista. Tenemos que, también podemos decir en otro rasgo característico,
que siguen pautas, normas y procedimientos formales, que desempeñan funciones y ocupan posiciones definidas dentro de la estructura formal, son parte de una red de comunicación a través de la cual se intercambian datos, informaciones sobre normas, actividades y resultados, se influyen e interactúan socialmente con otros grupos de trabajo y con la misma sociedad, toman decisiones racionales. ¿Qué quiero decir con esto? En el sentido de que están orientados a propósito o a un propósito compartido. O sea, todos están de acuerdo en que quieren alcanzar ese propósito. Intercambian recursos, capacidades. Entonces, eso es lo que va definiendo, por ejemplo, las organizaciones policiales. Las organizaciones también se autoconstruyen, no es que sea algo fijo, ¿sí? El crecimiento interno y externo de una organización siempre requiere de una conducción efectiva, de una estructura coherente y de el desarrollo del potencial de cada uno de las personas y de los grupos dentro de cada área de trabajo, ¿sí? Entonces, la organización sí está bien establecida, bien diagramada, pero va a crecer si la autoconstruimos con nuestras propias capacidades, con una buena estructura y, por supuesto, ni qué hablar, con una toma de decisiones efectiva en la conducción. Espero que ser claro hasta aquí, ¿no? Vamos a hablar del organigrama de la organización. El organigrama en este punto es el diagrama. El diagrama conceptual con elementos, con relaciones, con propósitos que conforman la organización, tanto en su interior como en los intercambios con el contexto. El mapa, ese diagrama, sugiere ideas al respecto de la estructura, de sus procesos, de sus relaciones. La organización existe como un sistema abierto respecto al medio y hace un intercambio con él. Pero también tiene procesos de cierre en la medida que los grupos que la componen protegen también sus intereses y la de la propia organización. Desarrolla su cultura y sus rasgos de identidad. Ni más ni menos es, para ponerles un ejemplo, sin salirme de lo que es la institución policial, es nuestro trabajo cotidiano en la calle, podemos tener nuestras relaciones con el contexto, pero en algún momento debemos actuar con autoridad para hacer cesar algún delito, porque para eso es que nuestra cultura nos ha capacitado por algún delito o alguna contravención. Existen múltiples propósitos, no siempre son compatibles con la organización, y de eso no hace falta que le pongan ejemplos. La presencia simultánea siempre de factores políticos, culturales, sociales, económicos, que atraviesan a la estructura. Y la estructura es la forma en que la organización se articula en lo interno, en coordinar sus actividades detrás de sus fines.
Esto en general la unidad número 1. La unidad número 2 ya va hablando de el modelo aplicado y caracterizado a las diferentes estructuras policiales y organizacionales. Eh, un modelo policial, según su esquema, muestra cómo se organizan las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y preservar la seguridad pública en las comunidades en las que se desenvuelve su actividad profesional, y además describe sus formas de respuesta o actuación, el despliegue de sus integrantes y su régimen estatutario, ¿sí? Eso es un modelo policial. Las clasificaciones más usuales que se pueden dar dentro de los que son los modelos policiales está el teórico, administrativo territorial, estatutario y de acuerdo a su función. Ustedes, cuando lo lean en el apunte, si hay alguna duda de acuerdo a cada modelo policial, así es que surgen los modelos de tolerancia cero, policías militarizadas, policías mixtas, policías especializadas, ¿sí? Entonces hay diferentes modelos policiales de acuerdo a su estructura y de acuerdo a lo que acabo de mencionar, ¿no? De acuerdo a su estatuto vigente, de acuerdo a lo que la sociedad necesita y de acuerdo a lo que la actuación profesional de cada uno le exige en ese campo social. En la unidad ya número 3 habla más que nada de la cultura. Acá vuelvo a hacer hincapié de lo que es la cultura de la organización, ese conjunto de creencias, costumbres, prácticas, formas de pensar de un grupo de personas que ha llegado a compartir por medio de la convivencia y el trabajo. La cultura de un grupo de personas toma forma en los comportamientos, en los símbolos, en los mitos, en los ritos, moldeados los esquemas mentales de la empresa, que yo acá pongo la palabra empresa u organización, y su funcionamiento con cada uno de ellos. Una buena organización está formada por valores y por normas. Son elementos básicos, ¿sí? El conjunto de valores y creencias esenciales. Los valores son afirmativos de lo que se está bien o mal dentro de una organización. Creencia de las personas de que su acción va a tener su consecuencia. Los valores se concretan también por medio de las normas, cuyo papel es especificar el comportamiento esperado definido dentro de la organización. La cultura debe ser compartida, debe ser integrada, debe ser un fenómeno persistente. Por último, vamos a ir cerrando esta primera entrega con lo que es la comunicación y con lo que es la comunicación organizacional, ¿no? La comunicación es un proceso de interacción social. Sin comunicación no podemos vivir. La comunicación a través de símbolos, de sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad humana, ¿sí? En cuanto a lo que es la cultura, o mejor dicho, la comunicación organizacional, se refiere a que la policía tenga una relación con otras organizaciones o instituciones de gobierno, lo cual demanda flexibilidad, adaptarse a las necesidades, supervisión, responsabilidad. Se necesita la capacidad de la comunicación organizacional,
no solamente para adentro de la organización, sino también con todas las instituciones, tanto de gobierno como de la sociedad. Son estrategias y conocimiento de información y comunicación. Para otros es un programa de participación público vital y exitoso la comunicación. En otras palabras, la información debe fluir en el circuito de la estructura. Por ejemplo, los reguladores no deben siempre brindar información o facilitar la información, sino que también hay que escuchar que la información venga desde la base, en este caso de la organización. ¿Qué quiero decir? Que no siempre la información y la comunicación debe venir desde los mandos superiores, sino que también debe fluir desde abajo hacia arriba en esta cadena de mando, ¿sí? También esa información va a servir para que sepamos qué objetivos queremos y por supuesto que la persona se pueda desarrollar también dentro de la organización.